¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este Latido de Simio, un canal, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, críticas, un poco de análisis de los libros y autores que vamos leyendo, que incluso vamos conociendo y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un autor que descubrí hace algunos años y que me pareció un poeta muy interesante, que me dejó su lectura de este libro, momentos de reflexión, de profundizar en la poesía, y cómo transita las palabras y los convierte en elementos metafóricos que se van creando una representación mental en tu mente, ¿no? Y esas representaciones se van convirtiendo en poesía. Me pareció un autor, un poeta muy interesante. ¿Y de quién voy a hablar? De Arturo González Cosío y este libro que se llama Piedra Franca 1978-1993, que es una especie de recopilatorio de su obra poética. Arturo González Cosío. Bueno, Arturo González Cosío nació en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1930 y falleció el 17 de noviembre del 2016. Es poeta, estudió Derecho en la UNAM y doctorado en la Universidad de Colonia en Alemania Federal. Bueno, esa es parte de su breve biografía de Arturo González Cosío. Bueno, quiero ser breve y quiero ir haciendo algunas anotaciones, puntualizar algunas cosas que escribí tras su lectura y quisiera compartirlo con todos ustedes. Bueno, Arturo González Cosío fue parte de un movimiento llamado poeticismo, ¿no? El poeticismo en México, que fue un movimiento de efímera vida, ¿no? Pero que pretendía remover los cimientos o remover desde sus cimientos la poesía según era su manifiesto, quería mover y cambiar los procedimientos de la creación poética. Bueno, y en una investigación que hice brevemente, busqué y encontré que decía que buscaba el poeticismo, decía que se preocupaban por tres cosas: hacer poesía, reflexionar sobre ella y emprender nuevas formas de vida, ¿no? Eso lo dijo el poeta y filósofo González Rojo, que también pertenecía al poeticismo, ¿no? Y quiero pensar que pues cada escritor, cada poeta tiene sus propios procedimientos creativos, ¿no? Y creo que muchos, si no es que todos, tratan de cambiar de una u otra manera la literatura. Todos intentan esa modificación, esa revolución, ¿no? Algunos lo han logrado, otros no, otros han sido un fracaso, otros han tenido una vida efímera, etcétera. Lo importante aquí es utilizar la palabra para convertirlo en una obra de arte escrita. Bueno, le decía que tengo este libro Piedra Franca, ¿no? Que es un ejercicio donde confluye naturaleza y emoción, metáfora y vitalidad, ¿no? Yo digo que la poesía, para comprenderla, para que se comprenda, para que conmueva, se debe leer con calma, en un estado casi de total indefensión, dejando que la poesía te traiga la perplejidad, pero también el hechizo, la magia, todo eso que te va transmitiendo la poesía. Esto, y sin levantar muros, digamos, analíticos, eso es la primera lectura que uno tiene que hacer de la poesía. La segunda ya sería el análisis, ¿no? La primera es que llegue a ti, te conmueva, te haga pensar, reflexionar, te imagines todo lo que a través de la palabra el poeta va construyendo, ¿no? Porque debemos pensar que la poesía, pues como decía Octavio Paz y muchos autores, la poesía está hecha de símbolos. Bueno, y como les decía, hice algunas anotaciones sobre lo que me dejó este libro muy interesante, que decía que es emprender el vuelo mientras la tarde propicia ciertos momentos estáticos donde nos vemos ante un espejo el cual nos refleja en forma de niebla, diría el poeta, ¿no? Y también el poeta dice que se aborda una barca estival o siberiana dependiendo del tono metafórico con que nos traslade el poeta, ¿no?
digamos que el lector de poesía está en las manos del poeta, es presa de su designio, ¿no? Sin vernos demasiados retóricos, lejos sea esa presunción, un poema, creo, puede ser un volcán o una simple chimenea de una ciudad perdida en la periferia. Aquí y aquí en Piedra Franca, en este libro hay breves erupciones, pero de una potencia inusitada, de un lenguaje e imagen que a veces nos deja atónicos cuando uno va descubriendo el significado y el código del verso, del verbo mismo, que es el poema, ¿no? El verbo es el poema, lo que mueve, lo que acciona y lo que configura y desconfigura la palabra para convertirla en un verso, en poesía. Bueno, creo que esto lo dijo Octavio Paz. No quiero decir palabras que no son mías, atribuirme algo que no es mío. Pero bueno, eso es parte de lo que uno va encontrando en un libro como Piedra Franca de Arturo González Cosío. Y creo que también cuando uno lo va leyendo, digamos que uno a veces sonríe, y sucede mucho con la poesía, ¿no? A veces uno asiente, otras veces sonreímos, otras veces entendemos muchas cosas de nuestra propia vida, de lo que sucede en el mundo, porque a veces la poesía explica el mundo, ¿no? El poeta, ya lo decía Jaime Sabines, es alguien que observa más, ¿no? Que se detiene a observar y que observa más y que a partir de esa observación más profunda de lo que está pasando en el mundo, es lo que hace el poeta. Y esa mirada pues la traslada a la poesía. Eso es más o menos lo que él viene siendo un poeta, un verdadero poeta, obviamente, ¿no? Y creo que lo que hace aquí Arturo González Cosío es invitarnos a leer y a contemplar, ¿no? Creo que la palabra correcta sería contemplar, que el lector contemple a través de la poesía, que contemple el mundo, que contemple todos los avatares que suceden, pero que también se contemple a sí mismo, que se vea reflejado en esos versos y que de una forma muy bien estructurada, muy bien creada, ¿no? Porque también se necesita talento, creatividad, el uso de las metáforas, el uso de las figuras retóricas, ¿no? La forma en cómo el poeta, incluso en breves retazos de erupción, nos va dejando muy buenos versos, ¿no? Yo creo que este poeta, no muy conocido, tengo yo entendido, quizás me equivoque, Arturo González Cosío, debe ser leído más todavía, es un escritor, un poeta muy, muy trascendente de acuerdo a mi percepción, ¿no? Esos grandes poetas que hay en México, pero que tienen pocos reflectores, que a veces el problema es que como se van a la cuestión académica, pues pierden un poco de lectores, pero eso no debe ser motivo para dejar de leerlos, ¿no? Y entonces Arturo González Cosío creo que es un poeta que debe ser leído. Quiero leerles algunos breves textos que vienen en este libro. Espero leerlo bien. Uno de ellos se llama Espiral de Humo, que dice así: la sombra cubre las márgenes del río, la corriente se apaga sobre el ruido del agua, del proso brota, mientras, espiral de humo, la noche. Esa es espiral de humo, un ejemplo de los muchos que vienen aquí. Y tiene un ejercicio creativo muy interesante que se llama pequeño bestiario ilustrado, ¿no? Aquellos bestiarios tipo lo que escribía Juan José Arriola, o el maravilloso bestiario poético que escribió Juan José Arriola, que me parece uno de los ejercicios más interesantes de toda la literatura mexicana, que no lo escribió, sino se lo dictó, si no me equivoco, a José Emilio Pacheco, ¿no? Imaginen esa mente creativa de Juan José Arriola. Bueno, quiero leer algunos ejemplos de cómo a la naturaleza, o más bien a la fauna, la convierte en poesía, ¿no? Y voy a leer algunos nada más. Dice: los búhos, perdón, los búhos son señales luminosas del abismo. Maravillosa esa pequeña especie de casi haiku, ¿no? Dice otro: antifaz del cielo, la mariposa extiende sus alas para mantener el misterio, ¿no? Increíble cómo un poeta en breves flashazos, en breves líneas puede transmitir tanto, ¿no? Lo que hacen los haikus, ¿no?
Y aquí hay uno que me gustó mucho, que precisamente me recordó a algunos de los haikus bastante conocidos, los haikus japoneses. Quiero leer nada más, dice así: lluvia torrencial, después queda la verde superficie de la rana. ¿No? Eso me recordó a un haiku japonés que tengo en un libro. Y entonces, ya ir para no ir extendernos demasiado, quiero invitarlos a leer a Arturo González Cosío, y si lo encuentran, Piedra Franca, editado por el Fondo de Cultura Económica. Yo lo encontré a un gran precio. Si los digo no me van a creer, pero hay una colección que aquí está, vean, 10 pesos, no se alcanza a ver. 10 pesos son los libros. No sé si son los libros que nadie compra o son los libros o de autores que pocos conocen, que para que salgan tienen que darlos en oferta prácticamente, ¿no? Pero uno que es un ávido lector o uno que es cazador de libros, ¿no? O que buscamos autores que no conocemos, porque también tenemos muchas veces que buscamos autores que no conocemos, pero sabemos que quizás nos depare alguna sorpresa en esa lectura. Pero bueno, no me extiendo más. La recomendación de hoy, Piedra Franca de Arturo González Cosío, un gran escritor, un gran poeta que bien vale la pena leer. Y lo viste aquí en Latidos de Simio. Gracias por vernos, por comentar, por compartir, por suscribirte al canal, y esperemos vernos pronto en un nuevo episodio de este su confiable Latido de Simio. Seamos lectores, seamos felices. Adiós.